Buenas tardes. Continuamos con la sesión. En este caso tenemos la comparecencia de las 4 de la tarde. En este caso con don José Martínez Iglesias, secretario general de Empleo de la Delegación Territorial de Economía, Innovación y Ciencia y Empleo de Huelva. Buenas tardes, bienvenido al Parlamento de Andalucía y a esta comisión. Antes de darle la palabra para una introducción inicial, voy a leer, como en todos los casos, la cláusula introductoria. Como usted sabe, el Parlamento de Andalucía decidió en su día la creación de la Comisión de Investigación relativa a las concesiones de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía en materia de formación profesional para el empleo desde 2002 hasta la actualidad, incluida su gestión, evaluación y justificación. Su testimonio deberá versar sobre cuantos extremos pueda proporcionar en relación con el objeto de esta comisión. Le informamos que, respecto de su comparecencia y declaración, esta comisión le asegura en todo momento el respeto de los derechos reconocidos por la Constitución y especialmente a la intimidad y al honor de las personas, el secreto profesional y la cláusula de conciencia. Asimismo, se le garantizan sus derechos a no declarar contra usted mismo, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo y cuantos otros bien reconocidos en la legislación vigente. Debemos también advertirle de que, a tenor del artículo 502.3 del Código Penal, el que, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltase a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año, multa de 12 a 24 meses. Sobre la forma en que se desarrollará la sesión, le informo que la comparecencia se llevará a cabo de forma oral. La persona compareciente comenzará con una declaración inicial por un tiempo de exposición de 10 minutos. Seguidamente, tras esa primera declaración, procederá un turno de intervención de cada grupo parlamentario que se desarrollará por el procedimiento de preguntas y respuestas y tendrá lugar por espacio de 15 minutos que comprenderá tanto las preguntas del diputado o diputada como la respuesta de la persona compareciente. Todo ello sin perjuicio de las funciones de moderación que corresponde al presidente de la comisión. Tras la primera ronda de preguntas por cada grupo parlamentario, se concederá por parte de la Presidencia y a solicitud de los portavoces de los grupos un segundo turno de 5 minutos para aclarar, concretar o matizar aquellas cuestiones o respuestas que no hayan quedado a juicio del solicitante suficientemente esclarecidas. Y a continuación, y para una exposición inicial, le doy la palabra a don José Martínez Iglesias. Tiene usted la palabra. Buenas tardes, señorías. En el escrito de citación para comparecer ante esta comisión se pide mi testimonio sobre la concesión de subvenciones en materia de formación profesional para el empleo, incluida su gestión, evaluación y justificación. A estos efectos quiero manifestar que ni estaba dentro de mis funciones ni he participado nunca en los procedimientos de competencia del Servicio Andaluz de Empleo en materia de formación. En consecuencia, nunca he adoptado una decisión, ni siquiera una opinión. Desconocía sus mecanismos, sus normativas reguladoras, porque no pertenecía a la estructura orgánica propia del Servicio Andaluz de Empleo. Desde que tomé posesión, el 22 de enero del 2009, como secretario general de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en Huelva, mi labor en esta materia, en virtud de sucesivas delegaciones de firma, fue meramente física, esto es, consistió única y exclusivamente en firmar con carácter habitual los actos y resoluciones del delegado provincial en todas y cada una de las materias de su competencia, incluidos, en consecuencia, los actos y resoluciones derivadas de su condición de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo. Por consiguiente, repito, yo, como secretario general de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en Huelva, solo tenía encomendada por delegación de firma la tarea física de firmar los actos y resoluciones derivados de su condición tanto de delegado provincial de empleo como de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo. Garantizar la conformidad jurídica del contenido de los actos y resoluciones que el delegado provincial tenía que firmar en su condición de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo correspondía a la estructura orgánica propia del Servicio Andaluz de Empleo, estructura a la que yo no pertenecía. ¿Qué es la delegación de firma? La tarea que tenía encomendada realizar con carácter habitual en todas y cada una de las materias de competencia del delegado provincial. La delegación de firma no altera la competencia del órgano delegante, al que le sigue, en consecuencia, perteneciendo la resolución y decisión sobre el fondo del asunto,
Lo único que se transfiere, pues, es la plasmación o materialización de la firma, siendo su finalidad en exclusiva liberar al superior de la tarea de rubricar numerosos documentos. ¿Por qué firmaba el secretario general de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en Huelva los actos y resoluciones del delegado provincial derivadas de su condición de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo y no las firmaba el secretario provincial del Servicio Andaluz de Empleo? La firma por parte de los sucesivos secretarios generales de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en Huelva de los actos y resoluciones del delegado provincial en el ejercicio de las competencias derivadas de su condición de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo, que se crea legislativamente en diciembre del 2002 y empieza a operar en el ejercicio 2003, se remonta a estos inicios. Recalco, desde el mismo año de la puesta en marcha del Servicio Andaluz de Empleo, año 2003, ya se firmaban actos y resoluciones por el secretario general de la Delegación Provincial. El desarrollo de estas firmas en todos estos años ha tenido un sustento jurídico diferente. En una primera etapa, que abarcaría desde la puesta en marcha del Servicio Andaluz de Empleo, año 2003, hasta abril del año 2008, se amparaba en la figura jurídica de la suplencia, y en una segunda etapa, que comienza en mayo del 2008, en la figura ya mencionada de la delegación de firma. Primera etapa, la suplencia. La suplencia encuentra primero su apoyo jurídico en el artículo primero, punto segundo, del Decreto 21/1985 de 5 de febrero, por el que se regulan los secretarios generales de las delegaciones provinciales, y posteriormente, desde el 30 de junio del 2005, en el artículo 16 del Decreto 148/2005 de 14 de junio, por el que se aprueban los estatutos del Servicio Andaluz de Empleo. Por consiguiente, son los propios estatutos del Servicio Andaluz de Empleo los que en su artículo 16 establecen textualmente: en caso de vacante, ausencia o enfermedad, el director provincial será sustituido por el secretario general de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de empleo. Es decir, recae la suplencia del director provincial del Servicio Andaluz de Empleo en el secretario general de la Delegación Provincial y no en el secretario provincial del propio Servicio Andaluz de Empleo. Segunda etapa, la delegación de firma. La delegación de firma encuentra su base jurídica en el artículo 16 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y es utilizada como consecuencia del Decreto 118/2008 de 29 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica de la Consejería de Empleo y del Servicio Andaluz de Empleo, que entra en vigor el día 2 de mayo y que establece en su artículo 3, punto segundo, que la persona titular de la Secretaría General Técnica ejercerá la suplencia de los órganos directivos periféricos, es decir, de los delegados provinciales. Ante esta situación, el mismo día 2 de mayo, la Secretaría General Técnica, en caso de tener que ejercer la suplencia del titular de la Delegación Provincial de Empleo, en su condición además de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo, resuelve delegar la firma en la persona titular de la Secretaría General de la Delegación Provincial. Posteriormente, en la misma línea, la propia delegada provincial de Huelva y en su condición de directora provincial, mediante resolución de 17 de noviembre del 2008, resuelve también delegar la firma en la persona titular de la Secretaría General de esta delegación provincial. Tras el nombramiento de un nuevo delegado provincial, en su condición de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo, se vuelve a producir
mediante resolución de 28 de septiembre de 2009, la delegación de firma en la persona titular de la Secretaría General de la Delegación Provincial, de las resoluciones y actos administrativos que sean competencia de esa dirección provincial. ¿Cuál ha sido la posición de las dos intervenciones provinciales que a lo largo de estos años han fiscalizado la rúbrica del secretario general de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en Huelva en los actos y resoluciones del delegado provincial derivadas de su condición de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo? No tengo constancia que se haya producido en todos estos años ningún reparo, ni siquiera ninguna nota de observaciones por parte de las intervenciones provinciales actuantes, a ningún documento administrativo. En definitiva, señorías, ni estaba dentro de mis funciones, ni he participado nunca en los procedimientos de competencia del Servicio Andaluz de Empleo en materia de formación. Mi tarea ha consistido única y exclusivamente en la labor física de la plasmación o materialización de la firma, siendo su finalidad en exclusiva liberar al superior de la tarea de rubricar numerosos documentos. Por último, me acojo, siguiendo las recomendaciones de mi abogada, a mi derecho a no declarar, por estar, como ustedes bien saben, señorías, suscitándose en vía judicial los hechos aquí investigados. Pero quiero recalcar que tampoco podría aportar más de lo que ya he expuesto con este testimonio. Gracias por su atención. Muchas gracias, señor Martínez. A continuación, y para hacer compatibles los dos derechos, como siempre y en todos los casos, voy a dar la palabra a los grupos parlamentarios, también haciendo las salvedades que he hecho siempre. No insistamos, porque ya queda constancia. El compareciente sabe lo que se le pregunta y ya ha manifestado su voluntad de no contestar las preguntas. Y, por otra parte, también no administremos bien los tiempos y no utilicemos esos silencios que de alguna manera pueden ser interpretados de forma no conveniente también por la presidencia de esta comisión. Por lo tanto, y como siempre hacemos, vamos a dar un primer turno de intervención a los grupos parlamentarios para hacer sus preguntas, comenzando en este caso por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía. Señora Cortés. Señoría, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, señor Martínez. Bienvenido a la comisión de investigación. La verdad que me ha sorprendido después de su declaración inicial, porque, como yo creo que bien apuntaba el presidente, declaran, o declara usted, lo que no quiere es someterse a las preguntas, responder a las preguntas que le podamos hacer los grupos de esta comisión de investigación. Le digo que me ha sorprendido que, ante esa declaración inicial en la que usted ha venido a decir que no tenía absolutamente ninguna competencia en materia de formación para el empleo, que la única competencia que tenía delegada era la firma por evitar un trabajo al delegado, que por lo que veo se cargaba usted sin la figura de un tampón, ¿no?, que estampille la firma de un delegado, pero bueno, eso será harina de otro costal. Digo que me ha sorprendido que su voluntad expresa de no responder a las preguntas de los grupos parlamentarios, porque la verdad es que la primera pregunta que yo le iba a hacer es si consideraba usted que había algo que este grupo parlamentario le pudiese preguntar, porque usted hubiese escuchado o estado en alguna reunión que, como secretario general técnico de la Delegación Provincial de Empleo, hubiesen tratado algún tema de formación para el empleo, porque una cosa es no tener competencia y otra cosa distinta es haber estado en reuniones de la propia de la delegación o de coordinación de los servicios centrales de su superior jerárquico, el secretario general técnico de la Consejería de Empleo, donde se abordara, bueno, pues la política de formación para el empleo. Así que nos ha sorprendido esa declaración que ha hecho usted de que no va a responder a las preguntas de los grupos parlamentarios en esta comisión de investigación y que, por lo tanto, no va a colaborar en el esclarecimiento de las posibles responsabilidades políticas que, en su caso, delimitemos desde esta comisión. Le digo que, si no me falla la memoria, es el primer funcionario que no responde a
a las preguntas de los grupos. Si no me equivoco, todos los funcionarios que han pasado por aquí han respondido a las preguntas, elevando el listón a juicio político de este grupo parlamentario de aquellos que se han sido responsables políticos y que no se han sometido a las preguntas de los grupos parlamentarios. Yo no le voy a formular ninguna pregunta. Primero, porque ha trasladado su intención de no declarar, de no responder a las preguntas. Y, en segundo lugar, por esa ausencia de competencias a la que usted alude, que, sin embargo, por analogía o por similitud, a mí me genera dudas, porque una Secretaría General Técnica, lógicamente, entiende de la vida cotidiana, del orden habitual de una delegación, de todo punto de vista, desde la relación con otros funcionarios hasta cómo se suben o no se suben escritos a la firma del responsable político, en este caso el delegado provincial de Huelva, así como relación, lógicamente, con los interventores que haya podido haber, con los jefes de servicio, en definitiva, con la vida y con la toma de decisiones que de manera cotidiana se toman en una delegación provincial. Me sorprende esa posición de usted en la que, digamos que prácticamente no sabe nada más allá que firmaba. Bueno, yo, respetando, lógicamente, su declaración, me genera dudas más que razonables esa declaración que usted acaba de hacer. Así que, por lo tanto, bueno, pues no le voy a formular ninguna pregunta del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Muchas gracias, señora Cortés. A continuación, y por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Bosquet. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Martínez, por estar aquí. La verdad es que tenemos que decir que también nos sorprende que entendemos, lógicamente, su criterio y su situación de su derecho a no declarar, lo cual, desde luego, lo respetamos, pero sí que nos sorprende un poco el hecho de no contestar, porque creemos más que nada que a lo mejor, lo mismo que en su día, los interventores no aclararon a los miembros de esta comisión pues las labores y el procedimiento complejo de intervención, pues quizá a lo mejor su declaración no hubiera aclarado bastantes cuestiones. Yo respeto, usted ha dicho que desconoce cualquier cualquier incidencia respecto al tema de las subvenciones, porque ha dicho que no estaba dentro de sus competencias. Nos resulta un poco raro que, constituyendo esto una secretaría general, pues que no supiera absolutamente nada. Nos extraña un poco, pero bueno, respetamos lo que usted dice, pero sí que a lo mejor pues nos hubiera gustado a lo mejor preguntarle acerca de sus competencias. Si no tiene competencias en formación, ¿qué otras competencias tenía y qué incidencia tenía su labor diaria en este tipo de subvenciones? Ha dicho usted que garantizar la conformidad jurídica era competencia de la estructura orgánica. Pues quisiéramos preguntarle, por ejemplo, por eso le digo que más que nada son cuestiones a lo mejor que dejan cierta duda. ¿A qué estructura orgánica nos estamos refiriendo cuando está hecho referencia a esa situación, a que garantizar la conformidad jurídica era competencia de la estructura orgánica? No sabemos. También ha hablado de las distintas etapas de esas firmas que usted llevaba a cabo, porque sí es verdad que tengo que decir que, como ha dicho mi compañera de Izquierda Unida, ha dado un poco la sensación, oyéndole usted su manifestación, si como se limitara a un único sello. Yo entiendo que una secretaría tiene que tener más funciones que no simplemente dedicarse a estampar su firma porque se lo digan. Yo imagino que una secretaría general tiene criterio y capacidad a lo mejor de discernir lo que puede firmar o lo que no pudiera firmar y demás. Si a lo mejor, como usted ha hecho referencia a esas dos etapas de la firma, una etapa que era desde 2003 hasta 2008, abril de 2008, me parece que ha dicho, de suplencia, y luego ha dicho que a partir de mayo de 2008 por delegación de firma, pues sí nos gustaría a lo mejor haberle preguntado sobre las diferencias que existen entre una suplencia de firma y una delegación de firma, porque por lo menos esta diputada pues desconoce a lo mejor las diferencias. Si no
Y sí, por ejemplo, con respecto a esa matización que ha dicho usted, pues sí, por ejemplo, nos hubiera gustado preguntarle, porque es verdad y cierto que el propio interventor de Huelva, y yo creo que también, si no recuerdo yo mal, también lo puso de manifiesto el jefe de servicio, que hubo una época en que a lo mejor no estaban bien claras las competencias y que no se determinaban bien las competencias. El propio interventor, y es verdad que hizo referencia que los secretarios a veces no se sabía bien ni qué funciones tenían ni las cosas que firmaba. Entonces eso hubiera estado bien, la verdad, que usted, al ejercer esa función, pues que justamente no lo hubiera aclarado. Y también porque, por ejemplo, se han leído en prensa y entonces pues hubiera sido posibilidad de poderlo aclarar, ¿no? Que la UDEF, voy a leer literalmente lo que se recogió en prensa, ¿no? Que la UDEF detectó que el exdirector del Servicio Andaluz de Empleo de Huelva consintió tramitar al menos una subvención a sabiendas de su justicia y que además, para tratar de ocultar su responsabilidad en esta decisión, puso al secretario general de la Delegación Territorial de Empleo de Huelva para que firmase la subvención bajo una supuesta delegación de firma realizada en fraude de ley a juicio de la policía. Pues quisiéramos haberle preguntado sobre esto, que entiendo que usted tendría bastante que aclarar. También respecto a la manifestación que usted ha dicho, que no le consta ningún reparo, nos extraña un poco que, habiendo matizado al principio el hecho de que no tenía absolutamente ninguna competencia ni ningún conocimiento en materia de las subvenciones, pues que sí pueda afirmar taxativamente que no le cuesta reparo. No me casa una cosa con la otra, porque una de dos, o no tenía conocimiento, como ha dicho al principio, y si no tenía conocimiento, entiendo que entonces tampoco puede afirmar y aseverar que no le costaba ningún reparo por parte de la intervención. Máxime cuando, por ejemplo, yo recuerdo que yo misma le pregunté al interventor acerca de esos reparos y sí que no me manifestó que había existido reparos. Y, de hecho, por ejemplo, en el informe de intervención pues se recoge bastante incidencia al respecto cada vez que había una anomalía. Con lo cual, es una cosa que nos descuadra un poco a este grupo. Lo del hecho que primero diga que no tenía competencia, pero que luego se haga referencia a que afirme de forma categórica que no le cuesta ningún reparo. Queríamos preguntarle acerca de su... Ha dicho que su tarea era la mera elaboración física de materialización de la firma. Pues eso la verdad es que nos extraña, porque parece que ha dado sensación un poco así como de autómata, de firmar algo sin leerlo, sin ver, sin saber el contenido, y eso la verdad es que me resulta un poco intrigante y preocupante desde el punto de vista de que una Secretaría General no tenga competencia más allá que de una simple materialización de la firma. Nos resulta, la verdad es que preocupante, bastante preocupante. Por lo demás, pues sí, teníamos, la verdad es que bastantes cuestiones que preguntarle, como por ejemplo la comisión mixta, ¿no? Si sabía usted quién la llevaba y qué labores hacía, porque parece ser que se excedían sus funciones, con lo cual, si sumamos el hecho de que a veces los secretarios no tenían conocimiento de las funciones que realizaban, si sumamos también que esa comisión mixta se excedió de sus funciones, porque así mismo también lo reconoció, si no recuerdo yo mal, el propio jefe de servicio de Huelva, pues la verdad es que volvemos otra vez a que resulta bastante preocupante e inquietante esa situación de desconocimiento de que cada uno que actuaba en el Servicio Andaluz de Empleo de Huelva, pues que desconozca cuáles eran sus funciones y sus competencias. Tendríamos muchas más cuestiones, pero como usted ya ha dejado claro al principio que desconocía cómo se desarrollaban las subvenciones en materia de formación, pues nada más, nos las guardamos, porque no vamos aquí a aburrir a la gente que nos está viendo, pero sí lamentar el hecho de que no haya aclarado cuestiones, porque entiendo que sí, que la verdad es que hubiera podido ser interesante, pues lo mismo que, por ejemplo, declaró en su día el jefe de servicio de Huelva, y algo pues sí no hubiera aclarado a los miembros de esta comisión. Pero por lo demás, pues desearle mucha suerte. Muchas gracias, señora Bosquet.
A continuación, y por parte del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, tiene la palabra el señor Yagüez. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su comparecencia. Mire usted, yo, en realidad, aun habiendo usted dicho, y es comprensible, que no va a declarar por motivos judiciales, y atendiendo precisamente a eso, yo le voy a formular unas preguntas, le voy a explicar por qué se las hago, y voy a ver si usted pudiera ayudar a esta comisión, al menos en su calidad de funcionario. Hasta ahora han declarado, jefes de servicio, empresarios. Ha aparecido una primera tanda de responsables políticos, los delegados provinciales, que son nombramientos efectivamente políticos, y algún que otro ha tratado de explicarnos, que ciertas materias se dejaban a las secretarías provinciales. Yo iba a preguntarle, y no, usted, claro, evidentemente es muy libre de responder, si usted podría informarnos, así a grosso modo y en líneas generales, cuáles son las funciones de los secretarios provinciales, que me imagino que están relacionadas con la conservación de documentación o la dirección puramente material de las oficinas. Si usted pudiera aclararnos, en fin, las competencias, o sea, qué es lo que hace un secretario provincial. Porque a mí, personalmente, me ha parecido que los delegados provinciales decían, bueno, el secretario es el que está por debajo mía y como que lleva todo el papel. Digámoslo así de manera muy sencilla. Si usted pudiera informar a la comisión eso de qué hace un secretario provincial, en general. Es que hay una confusión que sí os la quiero aclarar, ¿vale? Pero que está recogida, por eso os decía al final que recalcar que tampoco podría aportar más de lo que ya he expuesto con este testimonio. En este testimonio está recogido que los servicios periféricos de la Consejería de Empleo tenían dos órganos, que es lo que he visto que no se ha entendido. Hay dos órganos periférico. Está lo que es la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo y lo que está la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en Huelva. Dos órganos diferenciados. ¿Vale? Cada órgano tiene su secretario, secretaria, ¿vale? Según el caso. Y yo era el secretario de la Delegación Provincial, no de la Dirección Provincial del SAE. Por eso digo en mi testimonio, que está aquí recogido, por eso digo que no tengo nada más que aportar, porque no estaba dentro de mis funciones, ni he participado nunca, y lo vuelvo a decir, en los procedimientos de competencia del Servicio Andaluz de Empleo en materia de formación. Por eso he dicho antes, y lo vuelvo a decir, que garantizar la conformidad jurídica del contenido de los actos y resoluciones que el delegado provincial tenía que firmar en su condición de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo correspondía a la estructura orgánica propia del Servicio Andaluz de Empleo, estructura a la que yo no pertenecía. Eso es la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo y yo soy secretario general de la Delegación Provincial, dos órganos distintos. Por eso les he explicado, en el siguiente interrogatorio que yo hago es, ¿por qué firmaba el secretario de la Delegación Provincial de la Consejería de Empleo en Huelva? Ese es un órgano, y yo soy ese secretario. Los actos y resoluciones del delegado provincial derivadas de su condición de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo, ese es otro órgano. ¿Vale? Eso es, creo que es lo que no, o a lo mejor no me he explicado yo bien, o a lo mejor como se está hablando, como hablo o he hablado muy rápido, son dos órganos. Por eso yo no puedo tener conocimiento de este órgano, porque yo pertenezco a este. Vale, o sea que digamos que creo que nos hemos podido equivocar, entonces citándole aquí. No, es que no es fácil entender en esos momentos lo que era la estructura periférica de la consejería. Pero, perdón, he parado su tiempo, pero por una cuestión meramente aclaratoria. Cuando usted hace la pregunta en su intervención, es una pregunta que deja en el aire. O sea,
Estoy viendo que es una interrogación, ¿no? Usted dice que perteneciendo al otro órgano, ¿por qué firma usted estando en el otro órgano? Y lo explico. Y eso usted luego lo explica. Lo explico. Vale, es para aclarárselo a los diputados. Lo digo por si quiere aclarárselo a aprovechar. Sí, por eso, hombre, sería muy largo de volver a leer. Entonces, espérate, perdón, que es que efectivamente es un poco lioso. O sea, hay un solo jefe. Hay un solo jefe que es delegado provincial. Ese es el órgano periférico a nivel de la provincia. El delegado provincial, la delegación provincial con su titular. Ese es el delegado, es el órgano periférico. Pero ese órgano tiene varias competencias. Una competencia es la representación de la delegación provincial, donde yo pertenezco, y por otro lado tiene las competencias del Servicio Andaluz de Empleo a través de las direcciones provinciales, que tiene otro secretario o secretaria. Por eso yo digo desde un principio y recalco, y no me cabe ningún tipo de duda porque yo he trabajado allí, que no estaba dentro de mis funciones ni nunca he participado en los procedimientos de competencia del Servicio Andaluz de Empleo, ni he adoptado una decisión, ni siquiera una opinión. Yo lo único, y está en mi testimonio recogido, quiero explicar, porque sabía que no se puede a lo mejor entender por qué el secretario de este órgano periférico firma lo de este otro órgano periférico. Pero es que son órganos conexos, que dependen de la estructura, son los servicios periféricos de una misma consejería. Y entonces, la firma, que es lo que he explicado antes, la firma por parte del secretario de la delegación viene haciéndose desde el año 2003, tanto de la delegación como del SAE, a través de dos figuras, la suplencia y la delegación de firma. A mí en mi etapa me correspondió, porque también lo he dicho aquí, tomé posesión el 22 de enero del 2009, me cogió la etapa en donde se estaba utilizando lo que era la delegación de firma. No, sí, la está aclarando. Pues sí, más o menos empiezo. No, de lo que yo he expuesto, les explico. De lo que yo he expuesto aquí, yo les explico lo que considero. Sí, más o menos comienzo a entenderlo. Porque entonces, verás, le explico la siguiente pregunta que le iba yo a hacer, y también con esa confusión que yo traía en mi cabeza ahora, estaba relacionada con las funciones que nos explicó el delegado provincial de Cádiz, y también se la planteaba de la misma manera, para no meterle desde el punto de vista del proceso penal en ningún lío, y que sí se pudiera contestar. Y es que yo, en la comisión intuimos por las declaraciones de todos los funcionarios que la sobrecarga de trabajo siempre ha sido desproporcional, que pasa en la administración y tal, y preguntando al delegado provincial de Cádiz, pues nos contestó que sí, que todos los años pues se elaboraba una especie de informe para una reunión que había de direcciones generales, donde a modo de resumen o de conclusiones anuales pues se decía, pues mire usted, estamos con este cuadro o con esta RPT, tantos funcionarios aquí, con estas capacidades y tal carga de trabajo con estos expedientes, ¿no? Y nos explicaba eso, que se iban los distintos departamentos elaborando esa información, que él, digamos, la refundía o le daba forma y que se presentaban en esas reuniones anuales, ¿no? Y yo le hacía esa pregunta a raíz de que, que le habíamos pedido a la Junta, digo, vamos a ver, esta información está en algún lado para ir viendo la comparativa de la carga de trabajo, porque, al contrario de lo que se ha trasladado en algunas ocasiones por los comparecientes, de que aquí estamos machacándonos a los funcionarios y tal, yo insisto, no, al revés, y desde el principio hemos dicho que sabemos que los funcionarios asumían una carga de trabajo que era bestial, que aunque solo sea por desproporción, pues era imposible cumplir con lo preceptuado en la ley según el número de personas y el volumen de papel, ¿no? Y le iba a preguntar en ese aspecto de su función como secretario provincial, porque el delegado de Cádiz nos habló de ese documento que existía anualmente, y cuando yo le dije, bueno, ¿y eso cómo lo conseguimos? Digo, pues eso, no era oficial exactamente, no hay un sello de entrada, pero se deben de conservar, y nos dijo, se conservan por los secretarios provinciales. Y claro, yo iba a preguntarle, ¿usted tiene conocimiento si existen esos, que supongo que son de régimen o de consumo interno, ¿no? Por, digamos, la protesta o la reclamación anual de, oiga, mándenos más personal. Si usted entraba en sus funciones, que era lo que yo le iba a preguntar, o si no ha visto eso nunca, o si entran dentro de las funciones de la otra secretaría, acerca de las famosas resúmenes de, oiga, estamos en cuadros, mándenos más personal, que es lo que yo quiero
Por eso, quiero localizar. Y no sé si usted, pues a lo mejor sí, pues mire, pues sí he visto ese documento. Todos los años, Por eso efectivamente, los quería- funcionarios elevábamos una queja por la carga de trabajo y tal, y existen, están aquí o no. En Huelva no se ha hecho. es que yo no le puedo responder a eso y me ciño a mi testimonio porque es que está recogido aquí, porque no es mi órgano periférico en el que yo trabajaba. Yo no era el secretario provincial del SAE. Entonces yo no he trabajado en eso, no se lo puedo decir. Pero no se lo puedo decir porque no lo sé, porque yo no he trabajado ahí. Ya que estamos, en cualquier caso, me imagino que en su sección también estaría mal de personal y de volumen de trabajo. Hemos estado en la administración, Que estaría más o aunque menos... yo sé que a lo mejor no se llega a valorar mucho a los funcionarios públicos, pero se trabaja. No, aquí Y no- con falta de medios se trabaja. Yo insisto, Bastante. yo insisto, por lo menos a nosotros nos ha quedado claro que efectivamente que el trabajazo, y aún hoy para sacar papel, ha sido, bueno, digno de héroes, en realidad. O sea, que eso sí nos ha quedado claro, que la proporción era de 1 a 10 en cuanto al volumen de trabajo. O sea, que por lo menos que conste en la comisión que desde este grupo, y creo que de los demás, a pesar de algunas quejas de comparecientes, nunca se ha tachado a los funcionarios de nada. Si al revés, se les ha reconocido precisamente esa labor titánica de, ante un número ingente de expedientes y unos volúmenes o cifras de dinero en subvenciones, pues que siempre hubiera tan poco personal, que nosotros hemos dicho es comprensible que eso pasara el primer y el segundo año, pero cuando usted tiene quejas, que es esos documentos los que buscamos como responsable político, de que le están diciendo a los funcionarios que no pueden, que no dan abasto, y que efectivamente idea un sistema para, digamos, que aquello funcione más o menos como son las situaciones, porque reconocen que no dan abasto. Claro, para nosotros es importantísimo porque eso efectivamente conduce no a la responsabilidad de los funcionarios, sino a la responsabilidad de los políticos, que precisamente son los encargados de dotar al servicio de, oiga, mire usted, que el presupuesto es usted quien lo maneja y es usted el que decide si sí o si no viene más gente. Bueno, pues por nuestra parte nada más. Muchísimas gracias, al menos, por estas aclaraciones. Gracias, señor Yagüe. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Torrico. Señoría, tiene la palabra. Pues muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Martínez Iglesias. Yo voy a hacer alguna pregunta, no sé si me la va a contestar o no, porque algunos compañeros la han contestado, otros no. Pero, de luego, parto de la misma extrañeza, de la misma sorpresa que el resto de compañeros al explicar usted la información que nos ha dado sobre las labores que desempeñaban. Yo entiendo que la suplencia o la delegación de firma implica una responsabilidad, porque no puede ser que nadie asuma la responsabilidad de lo que se firma. Si usted no la asume porque su función se limitaba a rubricar lo que era competencia de otro, y usted lo rubricaba por delegación o por suplencia, la persona que sí tenía la competencia tampoco la asumirá, supongo, porque no lo firmaba. Entonces, ¿de quién es responsabilidad los actos administrativos que quedaban validados con su firma? Está en el testimonio que he mostrado de una forma muy clara. La delegación de firma no altera la competencia del órgano delegante, al que le sigue en consecuencia perteneciendo la resolución y decisión sobre el fondo del asunto. Y la responsabilidad. Lo único, y la responsabilidad, pero ¿También? eso lo dice la Ley de Procedimiento Administrativo. Dice que mantiene lo que es la responsabilidad y la competencia, porque son... él sigue perteneciendo, o sea, la autoridad que lo realice le sigue perteneciendo la resolución y decisión sobre el fondo del asunto. La delegación de firma es lo que es, y por eso se creó la Ley de Procedimiento Administrativo. Lo único que se transfiere, pues, es la plasmación o materialización de la firma, siendo su finalidad en exclusiva liberar al superior de la tarea de rubricar numerosos documentos. Eso es la delegación de firma. La suplencia que no me corresponde en mi época podría valorársela como funcionario, pero yo nunca he hecho lo que es la figura de la suplencia, porque la suplencia estuvo hasta el 1 de mayo del 2008, me parece que fue. Entonces, yo le voy a pedir un esfuerzo de memoria si me quiere contestar. En la época del que fuera delegado que compareció en esta comisión y no declaró, señor Eduardo Manuel Muñoz García, usted ejercía la firma por delegación.
de las competencias relacionadas con la formación profesional para el empleo. Sí, porque lo he dicho aquí. Entonces, sí me voy a ver obligado a hacerle otra serie de preguntas, porque entiendo que, ya que el delegado no contestó, pues sería oportuno reiterar las mismas preguntas, aunque usted ha dejado muy claro cuál es, según su punto de vista, su ámbito de competencia. En cualquier caso, error no creo que haya por parte de esta comisión con su citación, puesto que también está usted implicado en otros procesos, como bien ha dicho, y lo ha dejado claro a la hora de acogerse a lo que tiene perfecto derecho, a su derecho a no declarar, y evidentemente pues yo creo que es un error que en su defensa judicial pues tendrá que dejarlo aclarado, pero que políticamente, que es lo que venimos aquí a depurar esas responsabilidades políticas, evidentemente usted no es político y a usted no caben achacarle responsabilidades políticas directas, sino a quien habría que achacarle esas responsabilidades políticas en cualquier caso sería su superior jerárquico, en este caso el director provincial del SAE durante ese periodo. Y en ese sentido, y ya no voy a detenerme porque supongo que no me voy a contestar en ninguna de las cuestiones, pero sí me gustaría que constaran en acta del diario de sesiones las preguntas que todavía están sin respuesta, fundamentalmente las referidas a lo que el interventor provincial de Huelva puso de manifiesto en su informe especial definitivo de fiscalización por control financiero, a esa falta de requisitos de los beneficiarios y concesión de la subvención, ya que, como dice el interventor, en ninguno de los expedientes objeto de este control especial consta informe del órgano correspondiente relativo a la evaluación de solicitudes, ni documentación sobre la baremación de la entidad de solicitantes, en el que se especifique la calidad del proyecto formativo, incorporación de prácticas profesionales, el grado de cumplimiento de las ejecuciones de subvenciones similares, justificación de convocatorias anteriores, así como los factores que garanticen la calidad, según establece el artículo 34 de la Orden 23 de octubre de 2009. Es una de las incidencias que recalca el interventor provincial. La segunda recalca un total de 26. No la voy a hacer constar, pero sí me gustaría destacar alguna y que luego me referiré a otras cuestiones también, evidentemente limitado por el tiempo. El interventor provincial de Huelva también dice en su informe, y lo ratificó en esta comisión, que se observa como práctica habitual la modificación de la resolución inicial de concesión, ampliando los plazos de ejecución o justificación de las actividades formativas, que en la mayoría de los casos dichas modificaciones han sido acordadas por una comisión mixta sin que haya sido aprobadas por el órgano competente, que es el delegado provincial, mediante la emisión de la correspondiente resolución de modificación. Eso sí lo puede usted ratificar porque usted no firmaba ni por delegación esa ampliación de los plazos de ejecución de las acciones formativas. No lo recuerda, no me contesta. Es que si no me insista en el mismo argumento porque lo conozco. Vamos. Es que, claro, es que el argumento no puede ser otro. Si no sería el argumento un argumento contrario a la verdad. El argumento solo puede ser uno, y es el que no se lo voy a leer porque ya me ha dicho que no le insista, pero si yo no he participado en los procedimientos de competencia del Servicio Andaluz de Empleo porque no pertenecía a su estructura, entenderá que no he participado y lo he respondido. Si desconocía sus mecanismos, sus normativas reguladoras, no ha adoptado ninguna decisión, ni siquiera ninguna opinión. Garantizar la conformidad jurídica del contenido le corresponde a la estructura orgánica del Servicio Andaluz de Empleo. Es que yo no soy Servicio Andaluz de Empleo. Y una duda que tengo sobre un caso concreto que le voy a poner, a ver si no pudiera resolver o ayudarme a aclararla, porque a mí me resulta extraño que el 16 de diciembre de 2010 usted firma, en ese régimen de firma que usted nos está comentando, la concesión de la subvención a la empresa Multiservicios Doñana. Y el 7 de octubre de 2011, respecto al mismo expediente, quien firma el cambio de especialidad es el delegado provincial, el señor Muñoz García. En este caso, ¿por qué corresponde que una vez lo firma usted y por qué otras veces no se da esa delegación de firma? Eso hay que preguntárselo a la persona que tuvieron, al delegado provincial. Pero ¿la delegación de firma era genérica o era caso a caso? La firma es suya. Y ahora él delega con carácter habitual que pueda firmar otra persona. Pero si él llega una mañana, es una pregunta que llega una mañana y quiere firmar, pues firma. Pues me hubiera gustado preguntarse. Pues es que no hay. Exacto, es que la persona a la que hay que preguntárselo es al que tiene la competencia de firmar.
Y recuerda, por ejemplo, algunos casos que también son llamativos, como la dehesa del Paraíso y la empresa Inturansa, que bueno, que todos ya hemos conocido en esta comisión, que imputaban, nosotros entendemos que gastos no imputables a la realización de los cursos, con los famosos 120 kilos de pez espada, los 36 kilos de choco, los 57 kilos de adobo, en fin, esas cosas que se imputaban, que se suponía que eran para prácticas, o la gran cantidad de alcohol que también se imputaba por parte de la empresa Inturansa, el 100% a los gastos de justificación de los cursos. En esos casos, ¿recuerda si usted firmaba esa concesión de subvenciones también por delegación o lo firmaba el propio delegado? Viene en mi testimonio que yo tenía la labor de tenía la delegación física de todos los actos y resoluciones derivados de la condición, de su condición de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo. ¿Vale? Por cierto, eso es sí. Eso es materia de formación, materia de fomento de empleo, materia de intermediación, materia de personal, materia de contratación, materia de presupuesto, además de tener la delegación de firma de la delegación provincial. Eso es materia de residencia a tiempo libre, materia de administración laboral, materia de CEMAC, materia del Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Por cierto, ya que habla de competencia en materia de personal, ¿usted recuerda que el personal adscrito a la FAFE participara en los trabajos habituales de la delegación? Yo no sabía, o sea, había personas de FAFE, pero yo no sé nada de su distribución, no me acuerdo. Ni sus funciones. Estaba en el servicio, en lo que es la dirección provincial, pero su distribución exacta no sé. No se lo puedo decir. Ni su distribución, ni si intervenían o no en la revisión de los expedientes de los cursos, de las subvenciones para cursos de formación. Tampoco. Es que se lo acabo de contestar. O sea, ¿usted recuerda si firmó por delegación alguna sanción a algún beneficiario de subvenciones para los cursos de formación para el empleo que no cumpliera con sus obligaciones legales? Es que también se lo puedo contestar, no salta de este testimonio. Por delegación de firma no se pueden firmar resoluciones de expedientes sancionadores. Es una de las limitaciones que tiene. Que, por cierto, esta delegación de firma, porque no se daba en ninguna otra provincia, así que recordemos. Eso hay que preguntárselo a los demás, los demás delegados provinciales. Es curioso. Yo sí la he visto en Cádiz. Pero no con la asiduidad que hemos visto en Huelva, eso se lo puedo también garantizar. Y intervenir de alguna manera también, bueno, no lo sé, yo hago la pregunta, en el proceso de comunicación al órgano superior del Servicio Andaluz de Empleo del listado de beneficiarios a los cuales se le aplicaban luego las exoneraciones de justificación para tener acceso a una nueva convocatoria de subvenciones. ¿Participaba de alguna manera, con firma, elaborando algún documento, conociéndolo de alguna manera? No. Está dentro de mi testimonio y no lo voy a repetir porque sería... Te lo agradezco. Me parece, ¿no? Y, bueno, entonces prosigo porque lo que sí me gustaría que quedase constancia es que precisamente esta situación particular, lo voy a dejar ahí el calificativo, respecto a la asunción de competencia y de firma por parte del delegado provincial responsable político del Partido Socialista de la Junta de Andalucía en Huelva, pues viene a añadirse a otras circunstancias que se daban en la provincia de Huelva. He leído algunas, pero no me gustaría agotar mi tiempo sin referirme a alguna que otra más. Por ejemplo, con lo que dice el interventor provincial en su informe, que no se expediente la actividad se ejecuta fuera del periodo establecido en la resolución de concesión, y en 15 de la muestra es la justificación la que se presenta fuera del plazo máximo establecido, que en 27 expedientes aportados no se ha tramitado propuesta documento contable J, ni se le ha iniciado el preceptivo expediente de reintegro, en su caso, pese que la entidad beneficiaria ha entregado la documentación justificativa del gasto o bien se ha cumplido el plazo para la entrega de dicha justificación. ¿Los expedientes de reintegro también los firmaba usted por delegación de firma o los firmaba el delegado dentro de su testimonio? ¿Me puede contestar o...? Ya no me acuerdo yo si he firmado expedientes de... Legalmente no hay ninguna... No sería inviable, pero no me acuerdo yo si he firmado algún expediente de reintegro.
Bueno, no voy a hacer lectura del informe de actuación completo del informe especial de control financiero, informe de actuación de Huelva, yo creo que es suficientemente conocido, pero bueno, nosotros también nos hubiese gustado tener la oportunidad de preguntar a quien era responsable político, que se negó a contestar, la relación de las sedes de la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista en la provincia de Huelva, si existía algún curso impartido en esa sede, y ya para terminar, me gustaría también preguntarle si, respecto al ámbito de sus competencias, y si puede ser que me conteste dentro de lo ajustado a la declaración, de la cual usted, y creo que, bueno, en todo su derecho, pretende no salir, ¿podría usted decirme cómo se articulaba la delegación de firma del delegado en usted? ¿Se publicaba a través de alguna resolución expresa? ¿Era de forma genérica? ¿Se publicó en el BOJA? Lo he explicado. Son resoluciones expresas que empezaron, no me voy a remontar porque lo he dicho ya antes, la delegación de firma se utilizó por primera vez por la Secretaria General Técnica de la Consejería. La siguiente delegación de firma, y siguiendo esta misma línea, la realizó la propia delegada provincial de Huelva entonces, mediante una resolución de 17 de noviembre del 2008. Y la siguiente delegación de firma es de fecha, ya con un nuevo delegado provincial, de fecha 28 de septiembre del 2009. ¿Y están publicadas esas resoluciones? De acuerdo con la Ley de Procedimientos Administrativos, no es necesaria la publicación. Entonces, eso solo es en los casos de delegación de competencia, que es otra figura jurídica distinta. Entonces, por aclararme usted, su jefe actual, porque usted sigue manteniendo el puesto de secretario general. Yo sigo manteniendo el puesto de secretario. Es el señor Manuel José Ceada. Y entonces, ¿qué relación tiene con la Secretaría General Técnica del SAE Central? Ninguna. ¿Con la señora María de la Luz Fernández Sacristán? ¿Pero qué relación tengo? Yo, perdone, ¿yo o el delegado? No me he enterado. No, el delegado no. Usted como secretario general de la delegación. Hay una secretaria general de la consejería. ¿De qué consejería? De la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. Vale. Es que actualmente las delegaciones territoriales tienen una estructura compleja. Aquellas delegaciones territoriales que pertenecen a dos consejerías. La tengo aquí. Sí, dígame, perdón. Aquellas delegaciones territoriales que tienen atribuidas las competencias de dos consejerías distintas, como es el caso, en su organización periférica hay dos secretarios y un jefe de recursos comunes. Yo soy el secretario de la parte de Economía y Conocimiento. Pues entonces no tengo relación con la parte, en este caso, de Empleo, Empresas y Comercio. Pues entonces le insto a que usted a su vez le inste a quien lleva la página web de la consejería que elimine ese error, porque del análisis de lo publicado en la página web, esto está en tiempo real, de la estructura orgánica, usted figura como secretario general de la delegación de Huelva de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. No sé si usted lo sabía, pero figura así, vamos, se lo puedo asegurar y se lo puedo. Jurídicamente no es así. Bueno, pues también le instaremos, fíjate si es lioso lo que nos está contando, que ni siquiera la propia Junta de Andalucía en su página web lo tiene muy claro. Ya he agotado mi tiempo, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Torrico. A continuación, y para finalizar este primer turno por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Agustín Duy. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Aunque he visto que ha contestado algunas preguntas de mis compañeros, usted ha manifestado inicialmente que iba a acogerse a su derecho a no declarar. Me han surgido algunas dudas porque he visto que lo que ha querido hacer es complementar y se mantiene en su posición de no declarar. Yo me mantengo en mi posición de no declarar. Lo digo porque es importante. Muchas gracias. Es que es importante para este grupo político porque nosotros venimos respetando el derecho del compareciente a no declarar como un principio básico en nuestro planteamiento en esta comisión. Es que he intervenido, perdone señoría que le moleste, he intervenido libremente, simplemente le pregunto si quería usted. Quiero contestarle por qué.
porque he visto que había una confusión orgánica que si no se aclaraba nunca la ibais a entender. Perdona que haya dicho ibais a entender. Si yo no aclaro lo que es la estructura de la delegación con la estructura de la dirección provincial, siempre se iba a seguir diciendo: ¿y usted como secretario cómo no iba a saber las cosas de formación? Porque parece que soy el secretario de aquí, de la dirección provincial, y no, soy de aquí. Por eso he intervenido. Después me he explayado un poco más, pero básicamente era por eso. Prefiero, evidentemente, seguir en mi posición, como me ha recomendado mi abogada, de no declarar. Bueno, nosotros vamos a respetar su derecho a no declarar, por tanto, y entonces no le vamos a formular preguntas. Pero más allá de esa confusión que usted quería evitar, yo creo que aquí ha habido alguna confusión más. Y es que usted mismo, a la hora de presentarse, se ha presentado como un funcionario. Es decir, de tal manera que al ser usted un funcionario público, usted desempeña un puesto que se provee por el mismo sistema que el de los interventores o el de los jefes de servicio que ya han comparecido aquí. Pero sinceramente creo que esta comisión ha debido interpretar mal su condición, porque ustedes han sido llamados pues después de los directores provinciales, es decir, ya de cargos políticos, cuando se acordó por parte de la propia comisión de que los funcionarios vendrían antes que los políticos, con lo cual parece que se le ha considerado a ustedes como altos cargos, pero bueno, en fin, nos suponemos nosotros que no responde esto más que a un error de interpretación sin mayores consecuencias. De cualquier manera, si usted ha visto las comparecencias que se han mantenido ya aquí, habrá visto también cómo en la de los delegados provinciales, pues mis compañeros no han puesto en ningún momento en duda la profesionalidad de ningún funcionario público. Y además dicen que saben perfectamente que los funcionarios han actuado correctamente, y lo han repetido hasta la saciedad. Es decir, que si usted ha visto alguna, lo ha tenido que oír. Y también habrá podido comprobar en esas comparecencias que, bueno, estamos asistiendo a, digamos, a una especie de, vamos a calificarlo como de teatro político por parte de algunos de mis compañeros, porque cuando comparece aquí un funcionario lo acosan hasta la extenuación, le preguntan por su ideología, lo hemos visto aquí, han sugerido trato de favor por parte de esos funcionarios, les reprochan errores, pero luego cuando viene el político, en este caso los delegados, y alaba el trabajo de sus funcionarios, inmediatamente salimos todos diciendo: nosotros sabemos que los funcionarios han hecho muy bien su trabajo, todos los grupos sin exclusión, y estamos en una comisión política que lo que hacemos es buscar responsabilidades políticas y nos quedamos tan tranquilos. Es que aquí la misa va según quien haya venido a la iglesia, y nosotros, desde luego, sí que hemos querido dejar claro desde el primer momento que no vamos a cuestionar el trabajo de los funcionarios públicos, y lo queremos hacer de verdad. Usted sabe muy bien cuál es el objeto de esta comisión, y todos nosotros también lo sabemos. Y él va directamente, el objeto es la gestión de las subvenciones para la formación profesional para el empleo. Y quiero también decirlo claro por lo de la confusión que usted ha dicho inicialmente, que me ha dado pie a que le diga esto, porque es que aquí ha comparecido ya el jefe de servicio competente, el de Huelva, y él ha explicado aquí con detalle la gestión, y en todo momento dijo y dejó absolutamente claro a todo el mundo que el competente en la materia era él y su personal. Y aclaró que no se podía firmar ninguna resolución si no la proponía él. Y que él, a su vez, se basaba en el trabajo que habían realizado los distintos departamentos de su servicio y por los técnicos asignados a cada uno de esos departamentos. Es decir, que parece evidente que el objeto de esta comisión ya contaba con las comparecencias de las personas realmente responsables de la materia que nos trae a esta comisión en la provincia de Huelva. Nosotros, sinceramente, cuando vimos que se le llamaba a usted, nosotros entendíamos que su aportación sería absolutamente tangencial, que poco iba a aportar a nuestro trabajo. Pero, sin embargo, dándose la circunstancia que usted ha planteado aquí, que ha tenido delegación de competencia, bueno, pues habrá podido observar también
que cualquier cuestión meramente administrativa se eleva a categoría de conflicto de primer orden. Yo he buscado, mientras usted hablaba, la ley de procedimiento de las administraciones públicas y principios y de procedimiento administrativo común, y he visto en el artículo 16 cómo viene la delegación de firma, es decir, que es una cuestión absolutamente legal, que lo voy a leer porque así le aclaro a mi compañero, que igual no ha caído en buscarla, pues como algún extremo en el que él ha generado alguna duda y que usted le ha respondido, efectivamente el tema del carácter sancionador no, porque no entra en esa delegación. Pero el artículo 16 dice, en primer lugar, el punto 1, el artículo 16 se refiere expresamente a la delegación de firma. Los titulares de los órganos administrativos podrán, en materia de su propia competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos a los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de unos límites señalados en el artículo 13. La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación. En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar la autoridad de procedencia, y el punto 4, no cabrá delegación de firma en las resoluciones de carácter sancionador. Dicho esto, y también por aclarar ya de una vez también a mis compañeros que cuando algún compareciente no quieren ejercer su derecho a no declarar, pues se aprovecha el tiempo para seguir insistiendo en cuestiones o en denuncias o en planteamientos políticos, me gustaría recordarle hoy a mi compañero que hoy precisamente en un diario provincial de Huelva viene una página en la que dice que los alumnos y el monitor contradicen el informe policial sobre El Paraíso. La declaración realizada en el juzgado desvincula a Gonzalo Rodríguez Nevado de los cursos de formación. Los testimonios confirman que no se utilizaban las prácticas para el restaurante. Hay un alumno que dice que durante el curso el restaurante no estaba abierto a diario, solo los fines de semana. Otra frase que se entresaca: no es cierto que la persona que me contrató fuese Gonzalo Rodríguez Nevado, etcétera, etcétera. Quiero decir que aquí algunos, cuando conviene, lo que sale en un medio de comunicación se convierte prácticamente en texto legal, en palabra de Dios, y cuando no conviene seguimos insistiendo con lo mismo, aunque ya hay alumnos que están ratificando una cosa absolutamente distinta. Por nuestra parte, decir que no solo por el ejercicio que usted hace a su derecho a no declarar y el respeto que nosotros estamos manteniendo ante eso, sino a que usted ya ha explicado claramente que no tenía competencia en la materia y, por lo tanto, su testimonio no puede resultar esclarecedor al objeto de esta comisión, pues simplemente lamentar el error de haberle convocado, y por nuestra parte no tenemos ninguna pregunta que hacerle. Nada más y muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor Agustín Duy. A continuación, preguntarle a los grupos si van a hacer uso de su segundo turno. Izquierda Unida sí, Podemos, Ciudadanos, ¿no? Partido Popular. ¿Van a hacer uso de un segundo turno? Sí. ¿Partido Socialista? Sí. Muy bien. Pues comenzamos entonces por Izquierda Unida, los Verdes Conservadores por Andalucía, y por favor tratemos de ceñirnos al tiempo. Gracias. Gracias. La palabra, yo, con una brevedad absoluta, entiendo que si nos vamos al decreto 342/2012, que es donde se establece el decreto de estructura de las delegaciones provinciales, aquí lo tengo. En el artículo 14 de ese decreto se habla de las secretarías generales de las delegaciones provinciales. Su caso, ¿no? Secretario general, en este caso de Empleo, ahora en la Delegación de Economía y Conocimiento. Bajo la superior dirección, el 14.2, y coordinación de la persona titular de la delegación provincial, el titular de la Secretaría General de la Delegación Provincial ejercerá la jefatura de los servicios de la consejería de que depende en la provincia y, además, tendrá las siguientes funciones. Digo, esto es a lo que usted se dedicaba, por tenerlo claro. Coordinación administrativa, de acuerdo con las instrucciones del delegado provincial de los servicios de la delegación.
donde aquí el SAE no entraba. La administración y gestión de los recursos de personal y económicos de la delegación, con sujeción a los criterios y normas emanados de los órganos directivos centrales de la consejería de la que dependa. Aquí no entraba nada que tuviera que ver, según su testimonio, con la formación profesional para el empleo. La tramitación de recursos administrativos, nada que ver con, ninguno se encontró de este tenor. Las de archivo y registro, entiendo que nada de los expedientes de formación para el empleo. Asistencia técnico-jurídica al titular de la delegación provincial. Entiendo que en ningún caso el delegado provincial le elevó a usted consulta informal sobre asuntos que tuvieran que ver con la delegación provincial y cuantas otras funciones le sean delegadas. A usted le fue delegada la firma, ninguna otra competencia que tuviera que ver con la formación profesional para el empleo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, señora Cortés. A continuación, tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos la señora Bosquet. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias. Una pregunta muy brevemente, si quiere me la responde, si no, no me la responde. Pero porque me queda a mí claro, porque no me ha quedado del todo claro. Usted ha dicho antes que, con la pregunta esa que usted ha dicho, que la ha dejado un poco en el aire, por lo menos así yo lo he entendido, lo que usted estaba manifestando, que por qué usted firmaba cosas que se correspondían no con la delegación provincial, donde estaba usted, sino con el SAE. Y sin embargo usted, o yo por lo menos lo he entendido así, usted preguntaba que por qué le pasaban a firmar cuestiones que estaban fuera de su ámbito, fuera de esa delegación provincial sobre la cual usted ostentaba esa secretaría. Entonces yo le pregunto, si en ese momento usted era consciente de que estaba firmando algo que no se correspondía con sus competencias, aunque estuviéramos hablando de esa delegación de firma, porque usted mismo ha explicado y ha puesto claramente las dos secretarías distintas que había, aunque la cabeza fuera la misma, y si esa cabeza que le daba a usted esa delegación de firma era consciente y conocedor de que esa delegación de firma que le estaba dando usted excedía del ámbito de su secretaría. ¿Me he explicado? Se ha explicado, pero considero, por eso mismo, y me ciño al testimonio, que es perfectamente legal. Por eso le he dicho lo último como para refrendarlo más, le he dicho cuál ha sido el papel o la posición, me parece que es, de las intervenciones provinciales actuantes todos estos años, que usted antes me lo puso un poquito así. Le digo que no tengo constancia de que se haya producido en todos estos años ningún reparo, ni siquiera ninguna nota de observaciones por parte de las intervenciones provinciales actuantes a ningún documento administrativo firmado tanto por suplencia como por delegación de firma. ¿Y por qué no tengo constancia? Porque si hubiera habido un reparo o hubiera habido una nota de observaciones, algo tan simple, alguien lo diría. Nada más, vamos. Usted me está hablando cuando le mandaban esa firma, pero no sé, ese reparo del que usted me está hablando, que podría haber o no tenido constancia, no le llegaría a través de su secretaría en la delegación provincial, sino a través del SAE. Llegaría a la otra secretaría, pero evidentemente si estuviera mal, si dado el caso de que algún interventor, pero eso he dicho actuante, hubiera tenido un criterio jurídico distinto y pudiera ponerse en duda la legalidad o ilegalidad de la suplencia o de la delegación de firma, lo hubiera dicho. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Lo hubiera dicho. Y nunca se ha puesto en duda. Bueno, pero ahí entre comillas, porque en el informe de intervención, por ejemplo, si se hace a la delegación no, a lo mejor a la secretaría no, pero sí a lo mejor otras competencias, como por ejemplo esas comisiones mixtas. Pues silencio, por favor. Pero sí. Eso le quiero responder yo. Sí, lo he entendido perfectamente, sí. Ah. Sí.
Gracias, señor Busquet. A continuación, y para un segundo turno, señor Torrico, tiene la palabra. Como lo habíamos dejado un poco antes en el aire, una pregunta, un par de preguntas muy rápidas. Usted dice que actualmente desempeña el cargo de secretario general de la delegación de la parte de Economía y Conocimiento. Entonces, ¿quién desempeña las partes de secretario general de la delegación de Empleo, Empresa y Comercio? Ahora mismo se está aprobando una modificación de la relación de puestos de trabajo para incluir el puesto de secretario de Empleo, Empresas y Comercio y el jefe de Recursos Comunes. Y además hay un secretario provincial de Servicio Andaluz de Empleo. Además hay una secretaria, en este caso, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo. O sea, que hay para una delegación territorial hay una secretaria provincial del SAE, hay un secretario provincial de Economía y Conocimiento y va a haber un secretario provincial de la Empleo, Empresa y Comercio. Esa es la estructura que está prevista, o sea, que tiene prevista un decreto que ahora mismo se me va el número, que regula las delegaciones territoriales y dice que cuando una delegación territorial depende de 2 consejerías, esa será la estructura organizativa. Bueno, pues entonces entendemos algo más de cómo funcionan las delegaciones de la Junta de Andalucía y le insisto, está usted como secretario general provincial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en las 2 webs, tanto de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio como en la Consejería de Economía y Conocimiento. Con unos minutos más lo he podido comprobar. Le aseguro que mi cargo en RPT es secretario general. Saca usted el error al community manager de la web de la Empleo, Empresa de la Consejería. Yo creo que se lo recomendaría si me lo permite. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Torrico. A continuación, y para finalizar el segundo turno y la comparecencia, tiene la palabra la señora Agustín Duy. Señoría, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Yo simplemente mostrar mi extrañeza por que haya habido un segundo turno, cuando ya hemos visto que el compareciente ha planteado que no tiene competencia en este tema y que en realidad prácticamente todo el primer turno ha estado basado prácticamente en poner en duda el artículo 16 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, que es precisamente el de la delegación de competencias. De todas maneras, me ha llamado la atención, porque a tenor de lo dicho por mi compañera de Izquierda Unida, pregunto yo que por qué se ha llamado entonces solo al secretario de la provincia de Huelva, al secretario general de la delegación. El resto de los secretarios generales no se ha llamado. Yo creo que la pregunta la ha respondido el señor Torrico. Y es porque usted está imputado. No, es porque usted... La respuesta la da el señor Torrico, y es que usted está imputado. Lo que pasa es que aquí hay un problema. El problema es que no se nos cae de la boca aquí decir todo el tiempo que esto es una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas y que nada tiene que ver con lo penal, pero a los hechos me remito. Sinceramente, nuestro grupo no comparte ninguna de estas estrategias, porque entendemos simple y llanamente que no aportan absolutamente ninguna luz a nuestro trabajo y que simplemente lo que hemos hecho es hacerle a usted perder el tiempo, y perdone que no es ninguna falta de respeto, pero prácticamente nosotros también podríamos haber trabajado a lo mejor con otros comparecientes que nos puedan dar una información que usted no tiene, sobre todo porque no tiene competencia en la materia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Agustín Duy. Quería despedir al compareciente. No sé si quiere dirigirse brevemente a la comisión. No, yo a mí me gustaría, aunque lo he hecho ya antes, es recalcar en la última frase de mi testimonio que tampoco podría aportar más de lo que ya he expuesto con este testimonio en esta materia. Está todo en estos 3 folios y medio. Y daros las gracias a todos y a todas. Me he sentido muy cómodo y poco más que decir. Pues se agradezco que personalmente, como presidente de la comisión, que haga estas manifestaciones, también por el trabajo de los compañeros, que tienen también un arduo trabajo ahí enfrente. Bueno, la comisión decidió llamarlo. Entiendo que por alguna cuestión habrá quedado también en positivo en su trabajo
su testimonio. Celebro que usted haya finalmente aclarado lo que leyó al principio, que quizá quedaba un poco ahí y había quizá que matizar, y eso se lo agradezco con intensidad. Pues muchas gracias y posponemos la sesión hasta la próxima comparecencia. Muchas gracias. Queda huella, ¿no? Sí.